romper maldiciones, experimentar sanidad. Tom Brown. Capítulo 15. El remedio de Dios para la homosexualidad. Si está luchando con sentimientos hacia personas del mismo sexo, sea honesto con usted mismo. Quizá uno de los sucesos trágicos descrito en el capítulo previo o algo similar haya causado esos sentimientos en su alma. No descarte la raíz de su deseo homosexual. Hacerlo solo pospone o cancela por completo la sanidad que necesita. Es importante entender la causa de sus sentimientos gays, porque cuando descubre la verdad y se abre a la verdad, puede experimentar la sanidad que Cristo le ofrece. Jesús es verdad, pero negar la verdad o rebajar su importancia es impedir que el Señor le sane. Quienes intentan ocultar los dolorosos sucesos responsables de sus sentimientos homosexuales, de hecho, les dan poder a las personas que abusan físicamente o sexualmente. Se despreocuparon o les dañaron de alguna otra forma, ya sea que encubra sus deseos gays o se convenza de que son normales. De cualquier forma, le estará dando poder a la persona o personas que le hicieron daño. Por el contrario, la sanidad y la libertad le darán poder sobre quienes le hicieron daño. Hay un gran sentimiento de fuerza que se produce cuando derrota una debilidad psicológica que fue causada en parte por otros. No hay autoridad en su vida si sucumbe al dolor emocional producido por la mala conducta de otros. En otras palabras, un homosexual que trabaja para vencer sus sentimientos hacia personas del mismo sexo, en verdad está trabajando contra los que le causaron el daño. Eso es poderoso. En este momento, alguno puede que diga, bueno, aunque las causas que mencionó sean ciertas, mi psique está tan dañada que no tiene sentido intentar cambiarla. Solo conseguiré decepcionarme al ver que no cambio, y entonces experimentaré aún más rechazo. Este razonamiento es una excusa para seguir psicológicamente enfermo. No veo cómo eso es amor. El amor busca sanar. Mi ministerio está fundado sobre la sanidad de la persona completa, y estoy seguro de que el Señor puede sanar la psique dañada de la persona homosexual. La gente me dirá que no me meta con los homosexuales, pero no puedo dejar que sigan enfermos cuando conozco la cura. El verdadero problema con quienes están en el terreno médico es la duda. No creen en el poder sobrenatural de Dios, cuentan solo con sus propias capacidades y ven que no son capaces de producir cambio en los homosexuales. Lo que me cuesta entender de los profesionales es su crítica al ministerio de sanidad de la iglesia. Lo sepan o no, están criticando a la iglesia por creer en el poder divino de Dios para sanar y cambiar. Si los llamados expertos hubieran vivido durante la época de la iglesia primitiva, habrían censurado a Pablo por escribir, ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el amor del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. 1 Corintios 6, 9, 11. Observe que Pablo dijo que algunos de los convertidos eran pervertidos sexuales. Luego dijo, y eso eran algunos de ustedes. Parece que habían cambiado, ya no eran pervertidos sexuales. Dios les había tocado y su toque les había sanado. Pablo mencionó 3 cosas aquí que consiguieron la transformación. Número 1. Fueron lavados. Pero ya han sido lavados. 1 Corintios 6:11. Todos estamos sucios cuando acudimos a Cristo. Nadie está limpio de pecado. Todos necesitamos limpieza de nuestra suciedad, fuésemos adúlteros, ladrones u homosexuales. El lavamiento llega solo de 2 formas: el nuevo nacimiento, Juan 3:7, y el lavamiento del agua a través de la palabra, Efesios 5:26. Algo milagroso ocurre cuando nacemos de nuevo.
Las palabras no pueden explicar todo lo que ocurre. He oído muchos testimonios de personas que luchaban con sentimientos de homosexualidad, pero que cambiaron milagrosamente para ser heterosexuales después de su salvación. Sean sinceros, sin el nuevo nacimiento es muy improbable que un homosexual cambie. Debe nacer de nuevo, un proceso por medio del cual Dios limpia al pecador y le hace de nuevo. Con respecto al nuevo nacimiento, Jesús dijo: yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:5. Hay dos aspectos del nuevo nacimiento. Primero, el poder invisible del Espíritu, y segundo, el agua visible del bautismo. Cuando una persona clama sinceramente al Señor pidiendo salvación, el Espíritu realiza una obra sobrenatural en el corazón del individuo. La persona debe también ser bautizada en agua. Al llegar a este punto, alguien podría decir: pero, pastor, aún tengo tendencias homosexuales, así que, ¿cómo puedo ser bautizado a menos que Dios me cambie? Si me bautizo sentiré que soy un hipócrita. Pablo insistió en que una persona es cambiada cuando es lavada. A través del bautismo mismo es como Dios puede realizar una obra especial, la obra de limpieza. Deje que el Señor le limpie de sus pecados. Una persona que espera para bautizarse hasta que sienta que está limpia ha invertido el proceso. Usted no espera hasta sentirse limpio para darse un baño, sino que se da un baño para sentirse limpio. Lo mismo es cierto del bautismo. Usted no espera a sentirse totalmente limpio y cambiado antes de ser bautizado, sino que deja que el agua del bautismo le limpie. Dios usará ese simple acto del bautismo para realizar un cambio milagroso en usted. Quizás se pregunte si yo bautizaría a alguien que aún lucha con sentimientos homosexuales. Claro que lo haría. De eso se trata la salvación. No espero a que las personas cambien primero antes de llevarlas a Cristo. No, los llevo a Cristo para que Él pueda cambiarlos. La otra manera de ser limpio es a través de la palabra de Dios. Jesús dijo: usted ya está limpio por la palabra que les he comunicado. Juan 15:3. La palabra de Dios es poderosa. Las palabras del hombre tienen solo un poder limitado. No pueden lograr lo imposible. Dios puede hacerlo. Cuando Dios habla al alma del hombre, se produce un milagro. Cuando el hombre acepta el mensaje de Cristo en su corazón, ocurre un fenómeno. Descubre que ha sido podado como un árbol. Esta poda también resulta dolorosa al principio, pero después descubre que da más frutos para Cristo. Este proceso es gradual, como lo desarrolla el siguiente punto. Fueron santificados y han sido santificados. 1 Corintios 6:11. Ser santificado es ser apartado del mundo para ser llevado cerca de Cristo. Este es un proceso continuo. Ninguno de nosotros puede decir que justamente después de nacer de nuevo, fuimos totalmente como se supone que debemos ser. Gracias a Dios que somos constantemente cambiados para ser más semejantes al Señor, pero ninguno de nosotros ha llegado ya. No se desanime si no ve un cambio total en el momento en que nace de nuevo, pero a medida que permita que la palabra, el Espíritu, la sangre de Jesús y las actividades y trabajos de la iglesia actúen en su vida, descubrirá que la influencia del mundo tiene cada vez menos poder sobre usted. Pero eso no ocurrirá si se mantiene alejado de la iglesia. Debido a la profunda naturaleza de su daño, puede que los homosexuales necesiten sanidad de las cicatrices del pasado. Si esa es su situación, necesita abrirse a alguien maduro y que conozca la palabra. Confiese sus debilidades, comparta sus luchas. Así podrá recibir una administración profunda y personal de parte de un pastor amoroso que le muestre sobrenaturalmente cómo el abuso, la negligencia o el rechazo que sufrió en el pasado generó dentro de usted los sentimientos de atracción hacia personas del mismo sexo que usted experimenta. Solo podrá aliviar su dolor perdonando a otros, al abusador, al padre negligente o a los compañeros que se burlaban de usted. No habrá santidad hasta que logre perdonar a quienes le hicieron algún mal.
Si abusaron de usted cuando era niño, debe perdonar a la persona responsable, aunque le resulte la cosa más difícil que jamás haya hecho. Puede que esa persona sea un familiar o incluso un líder religioso, pero debe soltarle y perdonarle completamente. Al perdonar a esa persona, usted se está librando del poder que él tiene sobre su vida. Quizá tenga que perdonar a un padre negligente, quizá le abandonara o quizá nunca estuvo ahí cuando le necesitó, pero aún así debe perdonarle. Sin perdón, usted se introduce en una prisión, y esa prisión puede incluir sentimientos homosexuales. Los chicos en las escuelas que se burlaban de usted, también debe perdonarlos. Las chicas que le ofendían, debe perdonarlas también. Sé que es muy difícil, pero si no les perdona, lo único que consigue es que tengan poder sobre su vida. Cuando perdone, es posible que experimente una batalla. Esta batalla es una señal de que los demonios se aprovecharon de usted cuando era joven y llegaron para oprimir su vida. Si ocurre esto, tiene que encontrar a alguien que le haga una oración de liberación sobre usted, pero al perdonar, verá que experimentará una liberación de estos demonios, se irán de usted. Fueron justificados y han sido justificados. 1 Corintios 6:11. Ser justificado es ser totalmente perdonado y quedar totalmente bien con Dios, como si nunca hubiera pecado. A menudo, algunos que tienen que lidiar con pecados profundamente arraigados sentirán que es difícil recibir el perdón, pero tienen que hacerlo. No permita que ningún trastorno le engañe haciéndole creer que Dios no le ha perdonado. Si ocurre esto, debe resistirse a practicar un estilo de vida gay. Tales prácticas solo entorpecerán su proceso de sanidad y santificación total. Y peor aún, acarrearán sobre usted un juicio innecesario. Pablo mencionó este juicio en 1 Corintios 11, 29-30. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Estoy convencido de que muchos creyentes que se han rebelado contra la obra de santificación solo han acarreado juicio sobre sí mismos. En este versículo, Pablo describe este juicio como una debilidad, enfermedad y muerte prematura. Muchos cristianos homosexuales se han enfermado y varios han muerto de modo prematuro porque manejaron este juicio sobre sí mismos rehusando el juicio bueno. El juicio bueno no está para castigar, sino para que sean salvos. Pablo escribió lo siguiente: pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. 1 Corintios 11:32. Dios le perdona, aunque usted le haya fallado. Si se cree la mentira de que Dios ha dejado de amarle porque usted le ha fallado, entonces el diablo se aprovechará de usted y le hará creer de nuevo en el estilo de vida de pecado. Crea en el amor de Dios por usted. Su amor es un amor que transforma. La necesidad de amar. El remedio para la homosexualidad es bastante sencillo. Es amor. Amor genuino. Finalmente, eso es lo que cada persona necesita para cambiar, incluyendo la persona homosexual. Experimentar el amor real e incondicional de Dios es el comienzo de la sanidad. Para algunos, solo eso es suficiente para curarse. Pierden los fuertes sentimientos de atracción por las personas del mismo sexo. Otros continúan luchando con ello, pero a medida que se abren más y más al amor de Dios, esos sentimientos comienzan a disiparse. Finalmente, debe satisfacer la necesidad de amor con el amor platónico genuino de hermanos y hermanas en el Señor. Para comenzar, mire a su pastor, deje que él sea su mentor. ¿Se irán por completo estos sentimientos hacia personas del mismo sexo? Quizá no. De igual forma que yo siento un atisbo inicial de temor cuando oigo ladrar a un perro, quizá usted sienta algún atisbo de sentimiento hacia las personas del mismo sexo, pero ya no le controlarán. Comenzará a sentir una atracción sexual por el género opuesto. Con el tiempo, sus sentimientos comenzarán a normalizarse
y podrá comenzar a caminar con el Señor sin obstáculos. Por ejemplo, mi temor a los perros no me impide dar paseos por mi vecindario. Quizá oiga ladrar a los perros, pero la herida emocional está sanada. Ya no estoy paralizado por el incidente de mi infancia. Les ocurrirá lo mismo a todos los que hayan luchado con sentimientos de atracción por personas del mismo sexo. Su herida será sanada. El pasado ya no paralizará su caminar con Dios. Verá que tendrá gozo al experimentar la libertad que Cristo le ofrece. Finalmente, la palabra de Dios limpiará su mente de cualquier sentimiento malo o negativo. Por eso es esencial que siga habitando en la palabra, sabiendo que Dios le usa para sanar cualquier herida que aún le quede. El camino a la recuperación. Perseguir la sanidad es un camino. Transitar por ese camino es un proceso. No se desanime si aún no ha llegado. Habrá allí una calzada que será llamada Camino de Santidad. No viajarán por ella los impuros, ni transitarán por ella los necios. Será solo para los que siguen el camino. Isaías 35:8. La santidad es como caminar por la autopista. Es peligroso, existe un riesgo, pero los que quieren ser limpiados irán por ella. Los necios, aquellos que fingen tener todo arreglado, no intentarán caminar por ella. Le animo a caminar por el camino de santidad. No habrá allí ningún león ni bestia feroz que por él pase. Allí no se les encontrará. Por allí pasarán solamente los redimidos. Isaías 35:9. Dios le protegerá de la tentación. El diablo no será lo suficientemente fuerte para sacarle de ese camino. Y volverán los rescatados por el Señor, y entrarán en Sión con cantos de alegría, coronados de una alegría eterna. Los alcanzarán la alegría y el regocijo, y se alejarán la tristeza y el gemido. Isaías 35:10. Al final, se alegrará por su victoria completa. Finalmente, los sentimientos dañinos de homosexualidad huirán. Sin embargo, el cambio total normalmente no se produce de golpe. Arrepentimiento, reparación y restauración. Hay 3 fases de cambio: arrepentimiento, reparación y restauración. La restauración es el cambio final y glorioso que Dios produce en nosotros, en el que el pecado ya no nos presiona. Somos restaurados a una sanidad completa de cuerpo y mente, pero no podemos llegar a esa etapa final hasta que no pasemos por las 2 primeras fases, arrepentimiento y reparación. Muchos quieren arrepentirse solo cuando ya no experimenten ninguna tentación. Quizá algunos dicen: cuando Dios me quite mis sentimientos homosexuales, dejaré de practicar la homosexualidad. Este es el orden inverso. No puede esperar a que cambie sus sentimientos antes de cambiar usted. Todo el mundo tiene la capacidad de decir no al pecado. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podemos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Tito capítulo 2, 11-12. No dejará usted de ser impío solo esperando a que desaparezcan sus pasiones mundanas. Debe decir no, aunque aún estén presentes las pasiones mundanas. Esto es obvio cuando se trata de la mayoría de los pecados, pero la gente se engaña a sí misma cuando se trata de la homosexualidad. Marchan por sus derechos para poder decir sí a la impiedad. No vemos adúlteros por las calles exigiendo sus derechos a engañar a sus esposas. No vemos ladrones manifestándose por su derecho a robar. Hay muchas cosas que queremos, pero aprendemos a decir no. Aunque aún tenga los sentimientos de atracción por personas del mismo sexo, eso no le hace ser homosexual. No es homosexual por la inclinación, sino por la acción. Un ladrón que deja de robar ya no es un ladrón. Quizás siga queriendo las cosas que no son suyas, pero si no las roba, ya no es un ladrón. Y lo mismo ocurre con usted. Si se arrepiente, ya no es un homosexual. No deje que el mundo y el diablo le digan que es homosexual simplemente porque tiene sentimientos de atracción por personas del mismo sexo.
Esos sentimientos son mentiras y tentaciones del diablo. Uno de mis héroes en nuestra iglesia es Marcos. En un tiempo era travesti porque su amante varón insistió en que se vistiera como una mujer. Finalmente, para agradar a ese hombre, comenzó el proceso de cambio de sexo. Faltaban solo un par de días para la operación final cuando se dio cuenta lo estaba haciendo todo por un hombre. Decidió no seguir en ello y su relación con el otro hombre terminó. Marcos regresó a la iglesia de su madre y allí Dios comenzó a realizar un milagro increíble en su vida. Se arrepintió de su pecado, se quitó los implantes de pecho y ha estado caminando con el Señor desde entonces. En la actualidad, Marcos vive una vida de santidad y canta con el grupo de alabanza en nuestra iglesia. Admite que aún le atraen los hombres, pero se niega a actuar en base a esos sentimientos. Para mí, esta es la señal más grande de santidad. Es fácil caminar en el camino de santidad cuando usted quiere. Es más difícil hacer lo correcto cuando quiere hacer otra cosa. Creo que Marcos finalmente recibirá una transformación total de sus sentimientos, pero mientras tanto, está caminando por el camino de santidad. Al igual que Marcos, usted también debe caminar por el camino de santidad. Cuando camina por este camino de santidad, descubrirá que Dios llega para reparar su psique dañada. Puede que llegue en forma de una palabra a tiempo de parte de Dios, un regalo especial del Espíritu o un encuentro poderoso en mitad de la noche. Incluso puede que llegue en forma de liberación. María era una lesbiana declarada. Su madre también era lesbiana. Y María se acuerda de dormir desnuda entre su madre y su amante cuando tenía 3 años. Aunque no había contacto sexual, se acuerda de sentir que aquello no estaba bien. Cree que un espíritu maligno entró en su vida en ese momento. A los 9 años, María experimentó sus primeros sentimientos de atracción hacia una enfermera y aceptó el hecho de que era lesbiana. Algo muy interesante es que también se sentía atraída por los hombres, pero rápidamente desechaba eso, tachándolo de falso sentimiento. En cambio, se entregó a un estilo de vida lésbico. Irónicamente, a los 26 años conoció al que sería su marido en un club de striptease. Finalmente se casaron y ambos acudieron al Señor. Sin embargo, a pesar de haber acudido a Cristo, María aún se sentía atada por el lesbianismo. Ocasionalmente siguió con esa práctica. Su marido la perdonaba, pero ella necesitaba algo más que la salvación. Entonces escuchó acerca de la liberación. En un seminario de guerra espiritual, María pasó al frente a pedir oración. Cuando el ministro ordenó al demonio de homosexualidad que saliera, María sintió que el espíritu maligno luchaba en su interior, aunque finalmente fue expulsado. María dice que inmediatamente perdió cualquier deseo sexual por las mujeres. Desde ese día, nunca ha actuado en base a sentimientos lésbicos. Creo que algunas personas necesitan una liberación drástica como esa. Si cree usted que necesita liberación, busque a un ministro que se base en la Biblia y crea en ello para que ore por usted. Este será un paso importante para reparar sus emociones. Sin embargo, es solo uno de los muchos pasos que Dios ofrece para reparar su vida. Y a través del proceso de Dios, descubrirá que su mente es reparada mientras se produce la restauración total.